Muy bien, vamos a comenzar con la variable del día de hoy, que es la variable presión. Pasamos a la unidad de 4, que es la medición de variables mecánicas en fluidos. La anterior eran sólidos. Esta primera unidad tiene que ver con la variable presión. La segunda parte de la unidad vamos a ver caudal, después vamos a ver nivel y vamos a terminar con sonido. Como siempre, vamos a iniciar dando un breve repaso sobre los conceptos físicos asociados a esta variable para continuar con unidades y escalas, que suele ser uno de los principales problemas a la hora de trabajar con algún tipo de variable del mundo real. Vamos a ver qué tipos de sensores y de tecnologías existen para medir esta variable y, como siempre, los, las cuestiones a tener en cuenta para hacer una correcta calibración de sensores de presión, cerrando con algunas aplicaciones típicas, principales fabricantes y bibliografía. Cuando hablamos de presión, nos referimos a presión de un fluido, ya sea gas o líquido, en un contenedor, ¿sí? Como vimos cuando hablamos de deformación, los sólidos transmiten fuerzas, mientras que los fluidos entiendo así como líquido sólido, transmiten presiones. En el caso de un gas, la presión es es independiente de la forma del contenedor, ¿sí? Vamos a tener la misma presión en todo el volumen del contenedor. Si no hay ningún tipo de circulación de fluido, la presión se va a mantener constante y lo que vamos a observar en nuestro sistema sensor es un determinado valor. ¿Qué representa la presión? En realidad es un efecto macroscópico del impacto de las moléculas del fluido en las paredes del contenedor del recipiente. Por eso, cuando estudiaron las leyes de los gases, si sometían un gas a un aumento de temperatura, aumenta la presión. Esto se debe justamente al aumento de la energía cinética de las moléculas del fluido. En el caso de los líquidos, la presión está relacionada con la acción de la gravedad, ¿sí? No vamos a tener una presión idéntica en todos los puntos del recipiente, sino que esa presión va a ir dependiendo de la altura del fluido en el recipiente contenedor. Y esto es muy importante y es uno de los principales principios que se utilizan para medir presión de un líquido, ¿sí? Vamos a ver también que después lo vamos a convertir a esto si conocemos todas las constantes del fluido, lo podemos convertir fácilmente en un sensor de nivel. Eh, el tema de las presiones dentro de un fluido eh, se van estratificando en función de la profundidad a la cual me encuentro, ¿sí? Obviamente aumentando la presión a medida que vamos descendiendo o tenemos mayor columna de líquido sobre nosotros. Lo mismo pasa en el caso del aire o de la atmósfera, donde la presión atmosférica es máxima sobre el nivel del mar, o donde sería el punto de 0 metros, y a medida que vamos ascendiendo en altura, por ejemplo, porque estamos subiendo una montaña, la presión atmosférica va descendiendo justamente porque tengo menor columna de aire sobre nosotros. ¿Okay? El tema de las presiones, tanto en sistemas gaseosos como en sistemas líquidos, suele generar
bastantes problemas y es una variable a tener en cuenta, sobre todo cuando necesitamos que no haya o ingreso de fluidos dentro de un dispositivo. Por ejemplo, si estoy en el caso de un submarino, sería el caso más típico, donde las profundidades a las cuales debe sumergirse son muy altas, con lo cual la presión ejercida por la masa de agua también es muy alta y los materiales y los sellos que necesitamos utilizar eh, para que el agua no ingrese en mi dispositivo tienen que ser pensados y calculados eh, mm, con bastante precisión, porque si no, el dispositivo va a durar muy poco tiempo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con todos los dispositivos sumergibles, por ejemplo, los relojes, donde las presiones, y por eso cuando uno compra algún dispositivo sumergible, lo primero que tiene que eh, revisar es cuál es la profundidad máxima admisible, ¿sí? La profundidad máxima admisible justamente tiene que ver con la presión ejercida por la columna de agua sobre el dispositivo que hace que siga funcionando correctamente, es decir, que no se vean comprometidos mecánicamente ni sus materiales ni sus sellos, de forma tal que le ingrese agua dentro del mecanismo, ¿sí? Eh, Normalmente uno de los elementos típicos cuando uno va a trabajar con presiones son los llamados pistones, ¿sí? En un pistón nosotros tenemos dos cámaras, ¿sí? Pues una cámara puede estar completamente aislada o puede estar abierta. Si las dos cámaras están abiertas, ese dispositivo básicamente lo que mide, según la posición de su diafragma, sería la presión diferencial entre lo que sucede en ambas cámaras, ¿sí? Cuando hablamos de la medición de presión, lo que tenemos que tener en cuenta es que la medición de presión siempre es una medición relativa. Siempre la presión la voy a estar refiriendo a otro determinado valor y en función de a qué lo estemos refiriendo, va a recibir diferentes nombres. En el primer caso, si la cámara de una de las cámaras del pistón está al vacío absoluto, la presión que yo voy a medir en otra cámara, como está referida al vacío absoluto, justamente recibe el nombre de presión absoluta, ¿sí? Si, por el contrario, las dos cámaras están a presión de mi sistema, puede ser un, un proceso, puede ser un tanque, puede ser una cañería. Esas eh, mediciones se van a llamar relativas, ¿sí? Tengo que especificar relativa a qué, por ejemplo, puede ser relativa al ambiente o relativa a otra presión de referencia, ¿sí? Y en el caso de que estemos utilizando dos partes, digamos, estemos midiendo dos presiones dentro de un mismo sistema, por lo general a esa configuración se le llama medición de presión diferencial, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, en la medición de caudal, en la próxima clase, que una de las formas de medir caudal es justamente midiendo la presión diferencial entre dos puntos de una cañería antes y después de una obstrucción que vamos a hacer a propósito para causar esa diferencia de presión. Entonces, lo primero a tener en cuenta es que al medir una presión siempre vamos a tener una referencia. Esa referencia puede ser el vacío, puede ser la presión atmosférica del lugar en donde esté realizando la medición, puede ser otra presión dentro del mismo sistema o puede ser una presión que yo defina como presión de referencia
y lo informe. ¿Sí? Todas las presiones, en este caso, están medidas respecto a tal otra presión. ¿Ok? Entonces, la presión siempre es relativa a y tengo que definir en cada caso o decir en cada caso a qué estamos tomando como valor de referencia. En cuanto a las unidades, hemos visto algunos casos hasta ahora. En la medición de variable de temperatura habíamos visto 4 unidades. En el caso de las deformaciones era una variable adimensional. En el caso de la variable presión, es una de las variables que más unidades tiene y en realidad todas se usan porque están muy basadas en el contexto o en la costumbre, ¿sí? Entonces hay diferentes aplicaciones que están acostumbrados a dar los valores de presión en una determinada unidad y la siguen utilizando. Por ejemplo, y esto ustedes lo han visto en su vida diaria, ¿en qué miden la presión del cuerpo humano, la presión arterial? ¿En qué unidades? Muchachos, uno que responda. En milímetro de mercurio. Exacto. Esa es una unidad de medición de presión, ¿sí? Cuando van a inflar los neumáticos en una gomería o en una estación de servicio y el compresor que tiene la playa les permite poner un número, normalmente ponen algo entre 28 y 32. ¿Saben en qué unidades están informando eso? Mar, No. Si fueran 30 bar, volarían por los PSI, si aires no me cada equivoco. vez que inflan neumáticos. Son PSI, exactamente. Es una unidad del sistema inglés que muy utilizado en la industria automotriz. Entonces, por ejemplo, la presión de los neumáticos, de los compresores, está en PSI. Sin embargo, por ejemplo, los autos, ahora vamos a ver cuando veamos alguna de las aplicaciones, los autos, por reglamentación, tanto en Estados Unidos como en Europa, tienen que venir con sensores de medición de presión de neumáticos y alarmas por baja presión, ¿sí? Esto es una medida de seguridad vial. Lo informan en bar, ¿sí? Lo informan por ejemplo, los 30 y pico de PSI que uno pondría en el compresor de la estación de servicio cuando sube al auto y pone el indicador de presión de neumáticos, no le va a decir 32, le va a decir 2,2 o 2,3 porque justamente está en otra unidad, está en bares, exactamente. El Sistema Internacional de Medidas, ¿en qué lo define? Que es básicamente el que deberíamos usar, pero que en realidad no se usa. pascales, ¿ves? El Pascal, exactamente. ¿Sí? Entonces ya tenemos milímetros de mercurio, tenemos pascales, tenemos PSI, tenemos bar, tenemos kilo por centímetro cuadrado y tenemos un montón del lado de las inglesas, por ejemplo, libras por pulgada cuadrada y demás. Entonces es muy importante, si antes era muy importante, en el caso de la variable presión es mucho más importante todavía, siempre que informen un valor, indicar en qué unidades lo están informando, ¿sí? Porque en temperatura por ahí uno puede llegar a asumir, si está en Latinoamérica o en Europa, que son grados centígrados, si está en Estados Unidos, va a presumir que está en grados Fahrenheit. Sin embargo, cuando uno está hablando de presión, no importa en dónde esté, si no dice en qué unidades está informando el resultado, puede generar
muchísimas confusiones o errores, ¿sí? Entonces, la variable presión, lo primero que tenemos que saber desde el punto de vista de las unidades es que hay muchísimas, que todas tienen su uso en determinadas aplicaciones y que siempre que informen un valor deben indicar en qué unidades lo están dando, ¿sí? Hay un montón de tablas y software de conversión de unidades de presión de una a otra. Hay algunas cuentas muy rápidas que uno puede hacer. Las más típicas son la de una atmósfera, los 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Y en función de el otro factor de conversión muy utilizado es el de PSI a kilos por centímetro cuadrado o a bares, que son las 4 unidades que van a encontrar más asiduamente, ¿sí? Las tablas de conversión suelen tener este formato donde entro con el valor que tengo y al que quiero llegar, ¿sí? Por ejemplo, pascales son 9,9 por 10 a la menos 6 atmósferas, o un bar 0,99 atmósferas, milímetros de mercurio, milímetros de agua, PSI. Estas suelen ser las unidades típicas y los factores de conversión típicos entre las unidades, ¿sí? Bien, dijimos que tengo que informar el módulo, tengo que informar las unidades y también dijimos que siempre la unidad de la variable presión es una unidad relativa, ¿sí? Y si es una unidad relativa y yo tengo que informar respecto a qué estoy realizando la medición, ¿cómo hago para informar, por ejemplo, que me quiero referir al vacío absoluto, a la presión atmosférica o a otra presión del sistema en el cual estamos midiendo? Para evitar ese tipo de problemas, lo que se hace es a las unidades que acabamos de ver, bar, PSI, milímetros de mercurio, milímetros de agua, atmósfera o la que sea, le vamos a agregar una letra, ¿sí? En el caso de que querramos informar que la medición que estoy haciendo es respecto al vacío absoluto, entonces la letra que vamos a agregar a la unidad es una A al final, ¿sí? De esta forma, el que lee ese valor sabe que el valor informado está referido al vacío absoluto. Si lo que queremos decir es que la presión que estamos midiendo está referida a la presión atmosférica, también se conoce como presión manométrica, porque justamente el manómetro, ahora vamos a ver que el manómetro Bourdon es el medidor de presión más utilizado, y es justamente, está referido a la atmósfera. Para informar esto, lo que vamos a agregar al final de la unidad es la letra G, ¿sí? La letra G de gauge en inglés. Esta, por ejemplo, es una captura de pantalla de un software de selección de instrumentos de Endres & Hauser, el Endres Applicator, ¿sí? En todas las unidades anteriores, cuando hablamos de los software de selección al final de la presentación, lo proponíamos como uno de los software muy interesantes de utilizar. Fíjense, en este caso, cuando me pide seleccionar la presión estática a la cual va a estar sometido este instrumento, en la barra, en la lista de selección que se me abre, justamente me permite seleccionar bar, sin especificar la referencia, o bar absolutos o bar referidos a la atmósfera o manométricos, de forma tal de que ya no haya ningún tipo de duda en cuál es la referencia de la presión que estamos informando, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean, después de una unidad de presión, una letra A o una letra G,
lo que significan esas letras A o esa letra G es a qué está referida la medición que están realizando. Si es una A, es referida al vacío absoluto o una presión absoluta. Y si es una letra G, está referida a la presión atmosférica del lugar en donde vayan a realizar la medición. ¿Está claro esto? Esto es muy importante porque después, por ejemplo, tanto la temperatura como la presión de trabajo son variables que los fabricantes nos van a solicitar siempre, no importa qué variable estemos midiendo. ¿Sí? Si yo voy a medir un medidor, si voy a poner un medidor de desplazamiento, de deformación, por ejemplo, como el que estuvimos viendo, o ahora un medidor de presión, ese sensor va a estar en un ambiente y ese ambiente tiene una temperatura de trabajo y una presión de trabajo. Lo que necesitamos saber es cómo, o lo que necesita el fabricante saber justamente es a qué está referida esas presiones para poder después definir si su instrumento es apto o no. ¿Sí? Un problema que no es menor, y esto me ha pasado a mí personalmente, es que no hay una forma de informar estandarizada a un fabricante en caso de una presión diferencial es sobre qué presión está medido ese diferencial. A ver si me hago entender o me puedo explicar bien. Yo tenía que medir una presión diferencial en una cañería, ¿sí? En dos partes de una cañería. La presión diferencial entre las dos puntas de la cañería iba a ser muy pequeña, ¿sí? Iba a ser del orden de 0,1 bares. Pero el fluido que estaba circulando por esa cañería estaba a 10 bares. Entonces, el fabricante me recomendó un instrumento que medía hasta 0,5 bares de presión diferencial y cuando lo conectamos se rompió. Inmediatamente se rompió. Cuando hicimos el análisis de la falla y después de discutir un montón, encontramos que el sensor que me habían recomendado solo soportaba una presión de línea, digamos, de 1 bar. Y yo lo puse en una cañería que tenía 10 bares, o sea, 10 veces más de lo que el instrumento soportaba. Así que pasó lo que era claro que iba a pasar. Se rompió. ¿Sí? Entonces, cuando vayan a trabajar con sensores de presión diferencial, ¿sí? Tengan en cuenta que no solo tiene que soportar la diferencia de presión que va a medir, sino que también tiene que soportar la presión absoluta del fluido sobre el cual están midiendo. ¿Sí? Y esto no es tan fácil de transmitírselo al fabricante porque no está en ningún lado. Entonces, moraleja, esa. Cuando vayan a trabajar con presiones diferenciales, tengan en cuenta, además de la diferencia de presión que quieren medir, sobre qué valor de presión absoluta o estática están trabajando. Normalmente, la que no tiene ninguna letra modificadora también se la asocia con la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con un instrumento de presión y no indicamos ninguna referencia, se sobreentiende que es la atmosférica. Esto es lo que les decía de los neumáticos, ¿sí? Un neumático 14 PSI, que es una atmósfera, normalmente están inflados a 2,5 atmósferas, ¿sí? O 2,4 bares en función de los factores de conversión. Bien. Si queda claro el tema de que la presión
es siempre una medición relativa, que esa referencia de presión puede ser el vacío absoluto, la presión atmosférica en el lugar o punto de medición, o cualquier otro punto dentro de mi sistema de medición, a los cuales vamos a llamar presión absoluta, presión manométrica o de gauge, o presión diferencial, y que tenemos diferentes tipos de unidades que podemos utilizar y que normalmente esas unidades están asociadas con el uso y costumbre de una determinada aplicación, por lo cual es conveniente seguir utilizando esas mismas unidades, y que podemos en la misma unidad informar cuál es la referencia agregando una letra A en el caso de una presión absoluta, una letra G en el caso de una presión manométrica. Entonces ahora podemos entrar a discutir o presentar cuáles son las diferentes tecnologías de sensores que podemos encontrar. Esta parte de la presentación, en realidad, como eh, esta unidad por ahí la damos en otros cursos, tiene una pequeña discusión de nuevo sobre qué es un sensor y qué es un transductor. Esto ya nosotros lo vimos en la unidad número 1, pero nunca está de más repasarlo. Cuando hablamos de sensor, hablamos del elemento primario que está en contacto con la variable física y que sufre algún tipo de modificación en función de la variación de la variable bajo análisis. Normalmente esa variación no nos sirve para realizar una medición. Nosotros, para poder realizar una medición, necesitamos llevarlo a una señal eléctrica, ¿sí? Y para eso usamos el transductor. El transductor toma la variación de alguna característica del elemento sensor y la convierte en una señal eléctrica que es apta para su manipulación, ¿sí? ¿Qué tecnologías podemos encontrarnos a la hora de tener que seleccionar un sensor de presión? Tenemos tres grandes grupos, ¿sí? Los sensores mecánicos, los sensores electromecánicos y los basados en servomecanismos. Los sensores mecánicos son muy utilizados porque básicamente su principio de funcionamiento son las leyes de la física. ¿Se acuerdan cuando vimos los sensores de temperatura que hablábamos de, por ejemplo, los bimetálicos como elementos, o los de volumétricos de gases o de líquidos como sensores muy interesantes para sistemas de control o de monitoreo, porque me permitían seguir funcionando aún ante una disminución o una parada total de los sistemas de alimentación? Bueno, acá pasa lo mismo. Los instrumentos de presión mecánicos, todos son sin fuente de alimentación, ¿sí? Se basan en fuelles, en tubos en U, ¿sí? Diferentes alturas de fluidos, con lo cual siempre funcionan y no necesitan ningún tipo de alimentación. Nosotros el desarrollo de la unidad la vamos a centrar en los electromecánicos. ¿Por qué? Porque nosotros sí necesitamos que se genere una señal eléctrica asociada a la medición para poder procesarla. Entonces, los mecánicos, vamos a explicar algunos y vamos a ver algunos ejemplos como para que los tengan en cuenta, pero lo que nos vamos a centrar en los electromecánicos justamente para obtener esa señal eléctrica equivalente y después poder trabajarla. Los basados en servomecanismos son una mezcla de los mecánicos con algún sistema eléctrico electrónico que me permite digitalizar estos valores que los mecánicos no serían digitalizados, ¿sí? Como en todas las variables que hemos visto hasta ahora y las que vamos a ver a lo largo de todo el cuatrimestre, que existan más de una tecnología
posible se debe principalmente a los rangos de variación posible de una determinada variable, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la variable temperatura, vimos que iba desde el cero absoluto termodinámico hasta miles de grados. En el caso de las presiones pasa lo mismo, ¿sí? Si tomamos como presión de referencia la presión atmosférica, ¿sí? Y acá tenemos un bar o 1 kilo por centímetro cuadrado, podemos ir a vacío, o sea, presiones negativas de muy alto orden de magnitud, ¿sí? Acá estamos cerca del cero absoluto, en estos lugares estamos en lo que se llama ultra alto vacío, y si nos vamos para el otro lado, o sea, las presiones positivas, fíjense, tenemos al orden de 10 a la 6, ¿sí? Entonces tenemos de 10 a la menos 8 a 10 a la 6. Eso no es posible medir semejante rango de variación con una única tecnología. Lo que este gráfico muestra es cuáles son los rangos típicos de cada una de las diferentes tecnologías, ¿sí? En el orden del vacío, termopar, Pirani, bimetálico, en el orden de las presiones más a las que estamos acostumbradas, silicio difundido, galgas extensiométricas, piezoeléctrico, tubo Bourdon, y si nos vamos a presiones muy altas, solo nos quedan los tubos Bourdon y las galgas extensiométricas de diafragma, ¿ok? Siempre es muy interesante en cada una de las variables que vamos a analizar, ver estos gráficos de cómo se distribuyen las diferentes tecnologías en los diferentes valores o rangos de variación, porque suelen ser indicadores muy fáciles de usar cuando uno, digamos, cuando uno recién arranca, se fija en el rango de variación de su variable y ya sabe cuáles no van a funcionar y cuáles sí podrían funcionar, y el análisis de los posibles candidatos se reduce a los probables y no a todos los existentes. Estos son ejemplos de los sistemas de medición mecánicos, como les decía, están todos basados en columnas de líquidos, ¿sí? Se llaman manómetro de tubo inclinado o manómetro de tubo en U. Básicamente, las diferencias de presiones entre los dos puertos de medición del instrumento lo que modifica es el estado de equilibrio, o sea, si estas dos presiones son iguales, el fluido está en un mismo nivel. Si una presión es mayor que la otra, el fluido se va a desplazar, y midiendo el desplazamiento puedo hacer un cálculo de cuál es la presión que generó ese desplazamiento. Hay una gran variedad de formatos constructivos, pero el principio de funcionamiento es siempre el mismo. Y todos van a tener dos puertos. Y de nuevo, dependiendo a dónde conecte esos dos puertos, lo convierto en un instrumento que mide respecto a la presión atmosférica, por ejemplo este, o respecto a otra presión dentro de un sistema cualquiera. La ecuación que se utiliza para calcular la presión, ¿sí? Tiene que ver con la fórmula de la presión hidrostática, ¿sí? Tiene que ver con la gravedad y con la densidad del fluido con el cual se haya rellenado el manómetro, ¿sí? Y en el caso de que una de las dos presiones sea digamos, no sea la atmosférica, podemos escribir la ecuación de esta determinada manera. Si la presión de referencia es la atmosférica, reemplazamos P sub 2 por la presión atmosférica y podemos calcular la presión eh, incógnita o la buscada, ¿sí? Normalmente suele ser P sub 2 presión atmosférica y el fluido, un fluido acorde a la diferencia de presión que querramos medir. En algunos casos mercurio, en otros casos agua. Bien, siguiendo con los elementos mecánicos, como les decía, el tubo, uno de los elementos sensores
más utilizado a nivel mundial y es la base de la mayoría de los manómetros que ustedes van a ver dando vuelta en todos los equipos, tanto de uso médico como de uso industrial, es el tubo Bourdon. El tubo Bourdon suele ser un instrumento para medición de presión referido a la atmósfera, ¿sí? Básicamente lo que tiene es un tubo, ¿sí? Esto es un tubo, se llama tubo en U o tubo Bourdon. En el caso de que tengan que medir presiones muy pequeñas, puedo construirlo en forma helicoidal para tener mayor presión, mayor superficie y que una pequeña presión genere un mayor movimiento mecánico y tener una mejor resolución. Pero básicamente esto funciona de la siguiente manera. Este tubo está conectado a lo que yo quiero medir, a la presión que yo quiero medir. Cuando la presión aumenta, mecánicamente este tubo se deforma, ¿sí? Y al deformarse, lo que hace es mover un sistema de palancas para posicionar una aguja sobre una escala graduada, ¿sí? Básicamente, acá tenemos una imagen más clara. Este es lo que se llama el puerto de conexión, ¿sí? Acá vamos a conectar el líquido o el gas, porque sirve para cualquiera de los dos fluidos del cual quiera medir la presión. Cuando la presión aumenta en reposo, el tubo tiene esta forma. A medida que la presión aumenta, este tubo se deforma y por este sistema de engranajes se mueve la aguja y sobre la escala graduada vamos a obtener el valor de medición. Como esto puede recibir presión positiva o negativa, ¿sí? Este mismo instrumento me sirve para medir presión y vacío. Si este tubo Bourdon está en un cuerpo de sensor que está a presión atmosférica, ¿sí? Ecualizado, como se llama, con la presión atmosférica, entonces a este manómetro lo estoy utilizando o la referencia de este manómetro es la presión atmosférica. También puedo meter toda esta estructura adentro de un cuerpo y hacerle vacío. En ese caso, al mismo instrumento lo transformo en un medidor de presión absoluta, ¿sí? Y lo puedo, en el caso de que quiera, puedo hacer que ese cuerpo esté a una determinada presión, con lo cual a este instrumento lo estoy convirtiendo en un medidor de presión referido a una presión X que necesite. El tubo Bourdon es uno de los sistemas mecánicos más utilizados para medir presión. El otro es el sistema de diafragma, ¿sí? Los diafragmas son sistemas mecánicos que se van a deformar en función de la presión que está recibiendo en los dos lados, ¿sí? Cuando no hay presión tienen una determinada forma, los hay planos, los hay curvos o semiesféricos y los hay corrugados o acanalados. Cada uno de estos tiene una aplicación particular y por eso existen diferentes formas de diafragma. Básicamente tiene que ver con el tipo de fluido que querramos medir, ¿sí? Normalmente de este lado, siempre de la parte de abajo es el puerto de conexión al proceso que querramos medir. Ahí vamos a tener una deformación y en función de la agresividad o el tipo de fluido vamos a tener los diferentes formatos constructivos del diafragma. Acá vemos en corte los mismos diafragmas que veíamos en el otro, ¿sí? Un diafragma de tipo plano, de tipo corrugado, ¿sí? Acá vemos el de tipo Bourdon, cómo se deforma a medida que aumenta la presión dentro del tubo. Todos estos son sistemas mecánicos,
¿sí? En principio, lo único que vamos a obtener de ellos es una indicación mediante una aguja en una escala graduada en el frente del instrumento. Hay otros sistemas integrados, ¿sí? Estos ya son mucho más interesantes. Suelen utilizar como elemento sensor alguno de los que ya vimos, ¿sí? Un diafragma o un burdón, pero le agregan un sensor de deformación, por eso vimos deformación primero, y esa deformación es la que nosotros después vamos a convertir a valores de presión o a unidades de presión. Si queremos clasificar a los sensores de presión, vamos a ver que podemos utilizar dos criterios, o hay dos criterios principales para su clasificación. El primero es respecto al tipo, ¿sí? Y obviamente tiene que ver con los tres tipos que venimos hablando hasta ahora: presión diferencial, presión absoluta o presión relativa. Como vimos, la presión diferencial tiene que ver con presión dentro del sistema, y acá va la aclaración de que no solo tiene que soportar el valor de diferencial entre esos dos puntos, sino que también tiene que soportar mecánicamente el valor de presión absoluta sobre el cual están montados esas diferencias, ¿sí? Típicamente se van a dar cuenta si el sensor es de presión diferencial porque tiene dos puertos de medición, ¿sí? Acá tenemos tres tipos distintos de formatos mecánicos, ¿sí? Este es más de tipo de aplicaciones biomédicas. De hecho, Sensirion es uno de los principales proveedores de sensores para la industria biomédica de la variable presión. Suelen tener este formato justamente porque acá se van a conectar mangueras, ¿sí? Este es un muy buen sistema mecánico para evitar que la manguera se zafe o se salga del puerto de medición. Estos son más del tipo industrial, ¿sí? Pero igual tenemos dos puertos de medición. Esto es para que podamos hacer la conexión en los dos puntos que estemos bajo análisis. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de aplicación de medición diferencial para calcular el nivel de fluido dentro de un tanque, ¿sí? Donde mido con un sensor, mido con el otro sensor y hago el cálculo o la diferencia de un valor con respecto al otro, y voy a obtener el valor deseado. Los de presión absoluta o referidos al vacío normalmente van a tener un solo puerto de conexión a proceso, porque la otra cámara del sistema sensor va a estar construida dentro de una cámara de vacío absoluto, con lo cual entonces no necesito sacar ese segundo puerto de medición. O sea, se van a dar cuenta que el sensor es de presión absoluta o de presión manométrica porque tiene un solo puerto de conexión. Para darse cuenta si es de presión absoluta o de presión manométrica, sí o sí van a tener que leer la hoja de datos del sensor, porque no hay forma de saber viéndolo si lo que tiene adentro está referido a una cámara de vacío o está referido a la presión atmosférica. En los manómetros de tipo Bourdon suele ser más simple darse cuenta porque por lo general tienen un puerto de conexión que es una goma que les pide que cuando el sensor esté instalado le hagan un corte en la goma para que justamente se equilibre con la presión atmosférica, ¿sí? Normalmente se pueden llegar a dar cuenta si el sensor si el manómetro de tipo Bourdon es de presión absoluta o manométrica, porque van a encontrar o no este tapón de goma en su cuarto. Este, por ejemplo, es un sensor de un solo puerto, con lo cual el valor que va a transmitir es sí o sí atmosférico, por lo general.
salvo indicación contraria para que sea respecto al vacío, sea una presión absoluta. Lo que realmente nos interesa a nosotros a la hora de poder seleccionar un sensor, obviamente es saber si va a ser diferencial absoluto o relativo, pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es en qué tecnología o principio de funcionamiento se basa, porque esto es lo que nos va a dar a nosotros la posibilidad de seleccionar un sensor para nuestra aplicación. Desde ese punto de vista, las tecnologías disponibles y las que vamos a analizar ahora son estas que están acá en la presentación. Los piezoeléctricos, los piezoresistivos, capacitivos, resonantes, electromagnéticos, ópticos y un grupito muy chiquitito por la cantidad de aplicaciones en las cuales se utilizan respecto a los otros, que son, por ejemplo, potenciométricos o térmicos o de ionización. El fenómeno piezoeléctrico ya lo conocemos, lo vimos en la clase de introducción y también dijimos que este es uno de los principios de los sensores activos porque no requieren una fuente de alimentación externa para su funcionamiento, sino que generan una diferencia potencial cuando el material con el que están hechos es sometido a una presión externa, ¿sí? Esto es características de algunos materiales, no todos los materiales presentan el fenómeno piezoeléctrico, suelen ser cristales, los más utilizados son el cuarzo y la sal de Rochelle, ¿sí? También hay de titanio de bario y unos llamados turmalina, pero básicamente son cristales especiales. Acumulan cargas eléctricas en su estructura cristalina interior y cuando están sometidos a una deformación física por acción de la presión, devuelven esas cargas en forma de tensión que podemos medir y podemos calcular qué presión o qué deformación o qué fuerza dio origen a esa tensión, ¿sí? Normalmente tienen un formato de pastilla, ¿sí? Donde tenemos el cristal piezoeléctrico en el medio y algún sistema de fuelle o de diafragma que va a hacer la transmisión de la presión al cristal, ¿sí? Midiendo la diferencia de tensión generada por la presión aplicada, podemos saber el valor de esa presión. Ya sabemos también, porque lo vimos cuando vimos la medición de deformación por strain gauge, que piezoeléctrico y piezoresistivo no son lo mismo, ¿sí? Piezoeléctrico dijimos que es uno de los fenómenos que presentan los sensores de tipo activo, mientras que piezoresistivo es la variación de la resistencia eléctrica de un determinado material con la presión o la temperatura, ¿sí? En este caso nos interesa el fenómeno de variación de la resistencia eléctrica con la presión, que justamente es el principio de funcionamiento de las galgas extensiométricas que vimos en la clase pasada cuando hablamos de sensores de deformación. Entonces, el segundo grupo o la segunda tecnología más utilizada para la medición de presión es justamente la de galgas extensiométricas, que además, como vimos en el gráfico general de distribución de tecnologías, es el tipo de sensor que me permite medir las presiones más altas posibles, ¿sí? Es, en este sentido, es un sensor de strain gauge exactamente como los vimos en la clase de deformación, conectados en puente de Wheatstone completo, ¿sí? Y al deformarse vamos a medir esa variación de resistencia. Tenemos básicamente este formato,
¿sí? Vamos a tener un puente Wheatstone completo. Vamos a tener los strain gauge en cada uno de las ramas del puente para poder medir en las deformaciones en todas las dimensiones, ¿sí? Este sería el elemento transductor. O sea, en este sensor podemos ver claramente la diferencia entre el elemento sensor, que va a ser el fuelle o el diafragma, y el transductor, que va a ser la galga extensiométrica. Acá nosotros vamos a transmitir la presión al elemento sensor, que es el que se va a deformar, y con galgas extensiométricas vamos a medir esa deformación y después en nuestro circuito de acondicionamiento de señal vamos a convertir esa señal de deformación en la señal de presión equivalente que provocó esa deformación. El tercer grupo es el de los sensores basados en el efecto capacitivo, ¿sí? Esto también es muy utilizado para medir casi todas las variables físicas. El efecto capacitivo consiste en formar un capacitor, ¿sí? Que cuando está en reposo o sin presencia de la variable que queremos medir, tiene un determinado valor de capacidad. Y en este caso, las paredes del capacitor están relacionadas a las membranas de un fuelle o de un diafragma, ¿sí? Entonces, al someterse a una determinada presión, ese núcleo del capacitor se va a modificar, inmediatamente se va a modificar el valor de capacidad y ese valor de capacidad va a ser proporcional al valor de presión que dio origen a esa deformación, ¿sí? Entonces, de esta forma, midiendo ese valor nuevo de capacidad, podemos determinar el valor de presión que dio origen a esa deformación. Casi todos los sensores de tipo capacitivo suelen tener este formato, ¿sí? Cilíndrico de membranas, siendo el capacitor lo que está en el centro, ¿ok? También, como el resto de las tecnologías, dependiendo a qué esté sometida cada una de las dos caras o puertos de conexión del instrumento, lo podemos convertir en un instrumento de presión diferencial, en un instrumento de presión relativo a la atmósfera o en un instrumento de presión relativo a un vacío absoluto o presión absoluta. La cuarta tecnología disponible son las de los sistemas resonantes, también conocido como sistema vibrating wire, ¿sí? En este caso, no van a utilizar, como los que vimos hasta ahora, una deformación de un sensor que sea un fuelle o una membrana, sino que la presión lo que va a provocar es la variación de la frecuencia de resonancia de un sistema electromecánico, ¿sí? Al igual que los anteriores, podemos obtener los tres tipos de sensores, vacío, manométrica o diferencial, pero en este caso no vamos a tener un elemento sensor primario como un fuelle, un diafragma o un tubo Bourdon. Estos sistemas, a diferencia de los anteriores, son mucho más sensibles a los golpes y a las vibraciones, por lo cual son utilizados en aplicaciones muy, muy particulares. La quinta tecnología es la de los electromagnéticos. En este caso, volvemos al sistema sensor basado en tubo Bourdon, en fuelle o en membrana, y lo que vamos a hacer es, mm, este sería el elemento sensor primario, en este caso es un fuelle, ¿sí? Está conectado al núcleo de un transformador. El fuelle, al estar sometido a presión, se va a expander o a contraer, ¿sí? Es decir, esto va a bajar o va a subir. Al modificar la posición del núcleo de esta inductancia variable, vamos a modificar el valor
de inductancia final del sistema, y eso nos permite, conociendo el desplazamiento de este núcleo, conocer la presión que generó esa deformación, ¿sí? Un sistema bastante más complicado que los anteriores, pero se utiliza en algunas aplicaciones. La medición de presión por tecnología óptica son de los sistemas más compactos, más reducidos en tamaño respecto a los anteriores. Básicamente, sí voy a tener sigo teniendo un elemento sensor primario que suele ser una membrana móvil, que es la que se va a desplazar en función de la deformación producida por la presión del fluido del cual queramos medir su valor. Y en uno de los extremos normalmente tenemos una fibra óptica, ¿sí? Por eso se llaman ópticos. Y lo que vamos a analizar es el comportamiento de de la luz en el final de la fibra para determinar la presión que provocó la deformación, ¿sí? Tienen una altísima sensibilidad y un tamaño muy reducido, por lo cual los hace aptos para medir valores de presión muy pequeños o en sistemas donde cualquiera de los otros sensores o tecnologías, por su tamaño físico, no son aptos o pueden provocar una perturbación muy grande dentro del sistema. Básicamente, este es un corte de un sensor, ¿sí? Va a haber como todo sistema óptico, por lo general está constituido por la fuente de luz y las ópticas, y en este caso el elemento sensor o diafragma en uno de los extremos, que es el que se va a deformar. Al deformarse este extremo, hay una modificación en la forma del espectro de luz de la luz dentro de la fibra, y eso es lo que nosotros vamos a después decodificar para eh, convertirlo en valores de presión. El último grupo, que es el de otros, está compuesto por varias tecnologías diferentes. Una de ellas son los potenciométricos. Básicamente, en este caso, lo que hacemos es que el elemento sensor, diafragma, tubo burdón o fuelle, lo vinculamos mecánicamente a un potenciómetro, con lo cual, al modificar su posición, nos da una idea relativa de la presión que provocó esa modificación, ¿sí? Con lo cual, lo que tenemos que hacer es simplemente medir una variación de resistencia. Estos sensores son muy simples y muy económicos, ¿sí? Y es muy fácil medir el valor de resistencia porque puedo poner un potenciómetro del valor de resistencia que queramos. Son aptos para cerrar cualquier lazo de control, porque básicamente puedo generar una señal en corriente o en tensión proporcional a esa deformación. Tienen algunas limitaciones, como por ejemplo la susceptibilidad al ruido o a las vibraciones. Sí, ya van a ver cuando quieran hacer mediciones con potenciómetros, que también es una tecnología muy utilizada para medir casi cualquier variable. Uno de los problemas que tiene es, por ejemplo, que ante pequeñas vibraciones salta la punta del potenciómetro interno y me varía el valor de resistencia. Eso es lo que se llama el ruido por vibraciones, que requiere todo un procesamiento después para filtrarlo y hacer un poco más estable la medición. También tienen el otro problema, que al ser mecánicos, si estamos midiendo siempre en la misma zona, se produce un desgaste de los materiales que hace que el potenciómetro se termine rompiendo, ¿sí? Eso es desgaste por rozamiento. Sin embargo, es un sistema muy económico y muy utilizado justamente por ese mismo motivo. Los
los sensores servoasistidos básicamente lo que hacen es, de nuevo, a los sistemas sensores primarios, diafragma, fuelle o membrana, adosarles un sistema mecánico que, cuando hablamos de servomotor o servomecanismo, estamos hablando a un motor que se mueve en función de algo, ¿sí? En este caso, al moverse este diafragma, lo que nosotros vamos a intentar hacer es mover un motor para que el diafragma no se mueva, ¿sí? Es decir, queremos provocar una contrapresión. Si nosotros podemos medir qué fuerza estamos haciendo para que el diafragma no se deforme, en realidad lo que estamos haciendo es generando una presión igual, pero opuesta a la que tiene la otra cámara del sensor, ¿sí? Entonces, en vez de medir la presión del medio, mido la fuerza o presión que yo estoy generando, ¿sí? Tienen, si bien parecen que son complejos, y de hecho lo son y son caros, tienen una altísima precisión, entonces hay aplicaciones donde se justifica. Los sistemas térmicos son utilizados, pero para medir valores de vacío, ¿sí? O de presiones negativas. Y básicamente el principio de funcionamiento es la variación de la conductividad térmica de los gases en función del vacío o de la presión en el cual se encuentra, ¿sí? Si después vuelven al gráfico general de tecnologías y rangos de actuación, van a ver que estos sensores están ubicados todos en el rango de vacío y ultra alto vacío, igual que los de ionización. Estos de ionización también se utilizan para medir vacío. Básicamente el vacío es la ausencia de moléculas en el medio, ¿no? Dijimos que la presión es una medición de la energía cinética de las moléculas del fluido contra las paredes del recipiente, ¿sí? Ya sea un gas o un líquido. Cuando hablamos de vacío, justamente lo que queremos medir es la ausencia de esas moléculas en el medio del cual queremos medir el vacío, y en función de eso son los dos sistemas, el térmico y el de ionización, que justamente se basan en la no existencia de moléculas que modifiquen el medio, y en función de eso miden el nivel de vacío alcanzado, ¿sí? Bien. Eh, como también en todas las variables, y esto por ahí no lo hemos reforzado en la medición de deformación, pero dijimos siempre en cualquier variable, lo primero que tengo que definir es si quiero tener una medición continua de las variables bajo análisis, o solo si me interesa saber si estoy por encima o por debajo de un determinado valor, ¿ok? En el caso, y además dijimos que cuando hablamos de la clasificación general de los instrumentos, si el instrumento realiza una medición continua, por lo general su nombre termina en metro, ¿sí? Entonces tenemos un termómetro, tenemos un manómetro o tenemos un caudalímetro, mientras que si el instrumento solo me indica si estoy por encima o por debajo de un determinado valor, su nombre termina en ato. Entonces tenemos un termostato o un flujostato o un presostato. En el caso de el instrumento para medir si estoy por encima o por debajo de un determinado valor de presión, suele, además de la palabra presostato, en la bibliografía suele encontrarse como switches de presión, ¿sí? Siempre que vean la palabra switch asociada a un instrumento, significa que mide dos niveles, sí o no, arriba o abajo, más que o menos que, ¿sí? Pues en el caso de
de la variable presión, switch de presión o presostato, es un instrumento que me va a permitir saber si estoy por encima o por debajo de un determinado valor. Suele ser muy utilizado en todos los sistemas asociados a alarmas, ¿sí? Donde no me interesa saber en todo momento en qué valor de la variable me encuentro, pero sí dar un aviso si estoy por encima de un determinado valor que no puedo pasar o por debajo de un determinado valor que no debería también sobrepasar. Estos switches de nivel los hay de diferentes tecnologías. La, las principales aplicaciones eran las industriales, sin embargo ahora con toda la aparición de dispositivos con Internet de las cosas a Internet de las cosas industriales, eh, no se empiezan a ver switches de presión por todos lados, ¿sí? En aplicaciones como la industria automotriz y de la de los electrodomésticos en general. Bien, en el link de la presentación pueden ver toda diferentes gráficas y diferentes tecnologías asociadas a estos switches. Bien, calibración. Esas son las tecnologías con las cuales se van a encontrar a la hora de tener que seleccionar un sensor de presión, ¿sí? Independientemente de la tecnología de la que se trate e independientemente de si es un sensor de presión absoluta, manométrica o diferencial, lo van a tener que calibrar, ¿sí? Cuando hablamos de un banco de calibración para cualquier tipo de variable, dijimos que necesitábamos algunos componentes, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran esos componentes? Eran básicamente tres. Se les di una pista. ¿Qué necesito hacer para poder... ¿qué necesito tener para poder hacer una calibración? Uno es el instrumento bajo calibración o bajo análisis, ¿sí? Ya me quedan dos entonces. Siempre que va a haber para poder hacer una correcta calibración. Y haber un patrón, me refiero. Un patrón, absolutamente. Nunca puede haber una calibración si no hay un patrón. ¿Y qué otra cosa tiene que haber para que yo pueda hacer una calibración? Recuerdo el término de banco de calibración. No, todo esto conforme el banco de calibración. Pero un banco de calibración tiene siempre, no importa la variable, por eso olvídense que estamos hablando de presión, estamos hablando de cualquier variable. Yo para poder calibrar cualquier instrumento necesito tres cosas. El instrumento bajo análisis, sin duda. El patrón, sin duda, porque si no, no hay calibración posible, porque justamente calibrar es comparar contra un patrón. Y el tercer componente, que es muy importante y es lo que hace que un banco de calibración cueste lo que cuesta, es ¿qué tengo que hacer yo para que los dos instrumentos, el bajo análisis y el manómetro y el patrón, se muevan? Y el que genera el estímulo, digamos, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, el horno de calibración. Exactamente. Esos componentes, ténganlos siempre presente. No importa cómo se llamen después entre una variable física, pero cada vez que ustedes tengan que calibrar algo, van a necesitar tres componentes. El instrumento bajo análisis, el patrón y algo que genere una variación de la variable medida, ¿sí? Siempre, cualquier banco de calibración va a tener esos tres componentes. Si me falta alguno de esos componentes, no es un banco de calibración y no puedo trabajar. Entonces, volviendo ahora sí para atrás, cuando hablamos de una calibración de temperatura,
entonces voy a tener el instrumento bajo análisis, que puede ser cualquiera de los que vimos, una termocupla, una RTD, un termistor, un bimetálico, no importa, cualquier instrumento bajo análisis, un instrumento patrón que necesita cumplir ciertas características para que pueda ser llamado patrón. Ejemplo, que tenga una clase de precisión al menos 2 órdenes mayor que el bajo análisis, que tenga un certificado de trazabilidad contra un patrón primario, es decir, que a su vez fue calibrado en un banco de calibración con un instrumento que llega a un patrón de, en el caso de Argentina, INTI. Y necesito un sistema que genere o modifique la variable bajo análisis. En el caso de la temperatura hablamos de bloques secos o baños térmicos, ¿sí? En función del valor de temperatura al cual quiero llegar, zaraza. O los bloques negros para los termometría infrarroja. Pero siempre voy a tener esos 3 componentes: el instrumento bajo análisis, el patrón y el elemento que genera la variación de la variable medida. En el caso de la presión, no es diferente a esto. O sea, vamos a tener los 3 componentes. Si se fijan en este gráfico, tenemos el instrumento bajo análisis, que es un manómetro, el instrumento patrón, que puede ser un manómetro, pero en este caso es uno digital, eso no importa, y el elemento que genera la presión. Y en este caso es un sistema hidráulico. ¿Sí? Acá tengo una bombita que genera un aumento de presión en el fluido y los 2 instrumentos, el bajo análisis y el patrón, están sometidos a la misma presión de fluido. Esto se llama, en este caso, es un banco de calibración por presión hidrostática, y hay otra forma que es utilizando lo que se llama balanza de peso muerto. ¿Sí? En este caso utilizo un fluido y un instrumento patrón. En el caso de la presión, como yo puedo generar esa presión con pesas, en realidad mi patrón ya no es un manómetro, sino que son pesas patrones. Y a medida que yo voy aumentando el peso, lo que estoy haciendo es aumentando la presión del fluido. ¿Sí? En realidad se comporta igual que nada más que en este caso, mediante esta palanca, aumento la presión porque acá dentro tengo un pistón y lo que hago es comprimir. En este caso voy aumentando los pesos en este plato de medición y lo que hago es igual comprimir este aceite y medir en el patrón. En este caso, el instrumento patrón es otro manómetro. En este caso, el instrumento patrón son estas pesas patrones. ¿Sí? En este caso, cuando yo vaya a mandar a mi patrón a calibrar, lo van a calibrar como manómetro, en este caso lo van a calibrar como pesas patrones. ¿Sí? Son los 2 formatos de bancos de calibración de presión. ¿Sí? Este se llama balanza de peso muerto y este se llama calibrador por presión hidrostática. ¿Sí? Porque es un sistema hidráulico el que lo va a generar. Bimex es una de las empresas que más me gusta, asociada a instrumentos para hacer bancos de calibración. Les recomiendo todos los equipos y todos los videos que tienen a la hora de explicar cómo realizar correctamente una calibración de las diferentes variables. En este caso, el link les permite acceder directamente a los sistemas de banco de calibración para sensores de presión. Bien, ya para cerrar, vamos a hablar un poquito de las aplicaciones y cerramos finalmente con los fabricantes. Esta parte de aplicaciones, y en esta presentación en particular lo agregué un poquito más adelante,
nosotros lo que hacemos es, y yo esto ya se los había comentado, revisar los informes de participación de mercado que realizan algunas consultoras internacionales. Como les dije también, esos reportes tienen un costo que suele estar en el orden, porque ya está más o menos estandarizado, de los 4.500 a $5.000, pero tiene un montón de información que usan, que se utiliza para tomar decisiones comerciales. En el caso de nosotros, que básicamente es con fines académicos, solo leemos la información que está disponible en forma gratuita, pero que es un muy buen indicador de un montón de cuestiones relacionadas con lo que estemos hablando, en este caso sensores de presión. Básicamente esos reportes tienen diferentes capítulos, algunos asociados a las tecnologías, o sea, cuáles son las tecnologías, cuál es la participación de mercado de cada tecnología dentro de la medición de variable. En este caso, si nosotros hablábamos de la medición de presión, se refiere a los capacitivos, los magnéticos, los piezoeléctricos, los piezoresistivos, cuáles son los que tienen mayor presencia en el mercado. Después habla también de cuáles son las distintas industrias que más utilizan esos sensores. Y después habla de cuáles son los principales fabricantes que dominan cada una de esas tecnologías. Entonces, es un reporte muy interesante de leer, sobre todo después de haber estudiado la parte teórica, por varios motivos. Primero, para ver si, por ejemplo, entienden o leyeron o estudiaron todas las tecnologías a las cuales hace referencia el documento, ¿sí? Y esto sí me interesa que lo hagan como ejercicio, y por eso en esta presentación después le pongo las páginas, el link a la página web del reporte. Lean el reporte y fíjense si alguna tecnología mencionada como sensor de presión no la desarrollamos, y en caso de ser así, busquen la información y fíjense cuál es el principio de funcionamiento de esa tecnología. Para lo otro que sirve es justamente para lo que les decía, cuáles son los que tienen más inserción en el mercado, porque esto también es una información necesaria a la hora de una toma de decisión. O sea, siempre voy a tratar de utilizar el sensor más usado porque seguro que es el más barato. Es una cuestión de economía de escala. Entonces, si hay una tecnología que es aplicable a mi aplicación en particular, o sea, la puedo utilizar en mi aplicación en particular, claramente voy a utilizar aquella que sea de mayor inserción en el mercado, porque seguro va a ser también la más disponible. Y después es muy interesante ver cuáles son las industrias que están traccionando el crecimiento. Primero, saber si esa variable está en su etapa de madurez o está creciendo a nivel de puntos de medición a nivel mundial. Van a ver que todas las variables que vemos en el programa de la materia están en una fase de expansión, y todas se estima un gran crecimiento en los próximos, en un lapso de tiempo de 5 a 10 años. ¿Sí? ¿Por qué? Por todo lo que habíamos hablado al comienzo, las aplicaciones de Internet de las Cosas, la conexión de dispositivos entre sí, la industria automotriz que está migrando a los autos eléctricos, donde ahora lo que tenemos que, las decisiones que toma el vehículo están basadas en datos de los sensores. Sin duda la actividad espacial, están bombardeados continuamente por noticias de nuevos lanzamientos, nuevos proyectos espaciales, la conquista de Marte, los telescopios que están poniendo en órbita. O sea, hay muchísimo desarrollo tecnológico y, como dijimos el primer día, todo se basa en las mediciones. Si yo no lo puedo medir, no lo puedo controlar. Entonces,
el mundo de los sensores es un mundo que está en absoluto crecimiento y no importa de qué variable hablemos. Estos reportes, lo interesante es que ordenan ese crecimiento y dice cuáles son las aplicaciones que están desarrollándose en este momento y que hacen que la participación de mercado de esa variable en particular esté creciendo. En el caso de los variables de los sensores de presión, como les dije, uno de los principales traccionadores es la industria automotriz, por esta reglamentación que surgió en Estados Unidos y en Europa de hacer obligatorio la medición de presión en los neumáticos, por ejemplo. Cualquier auto hoy tiene sensores de puerta abierta y tiene sensores de pasajero, por lo menos en los asientos de adelante, para ver si tiene puesto o no el cinturón de seguridad. Todos esos sensores son sensores de presión o de presencia. La industria de la eficiencia energética, tanto en aplicaciones industriales como civiles, está creciendo muchísimo. Para esas aplicaciones, la tecnología que más se está utilizando es la de los electromagnéticos, ¿sí? Por el bajo costo y el tamaño reducido en lo cual se los puede fabricar. Hay un montón de electrodomésticos que cada vez tienen funciones de mayor automatismo, entre ellos los lavarropas y las heladeras, que van, en el caso de los lavarropas, con programas de autoadaptables en función de la cantidad de ropa que pusieron o la cantidad de suciedad que tiene la ropa. Para eso justamente también hacen mediciones de presión de agua o presión en la cuba para ver la cantidad de ropa que tienen. En el caso de los refrigeradores, las heladeras, miden presiones en diferentes partes del circuito de frío para mejorar el funcionamiento del sistema. Y sin duda hay aplicaciones biomédicas asociadas a todo lo que tenga que ver con dispositivos, tanto portátiles como de monitoreo en hospitales, ¿sí? Mediciones de presión hay también en todos los instrumentos asociados a deportes, ¿sí? Altímetros. Los celulares están viniendo con sensores de presión para diferentes funciones. Entonces, todo lo que sea electrónica de consumo hace que se multipliquen por millones la cantidad de sensores que tienen que ser fabricados para poder dar respuesta a ese tipo de aplicaciones. En esta página van a poder ver los accesos a los reportes a los que les hice referencia. Estos son los actualizados, suelen salir con una frecuencia anual o bianual. Estos son los del año 2022. Les recomiendo que por lo menos uno lo lean completo para que vean el formato en el que están escritos y cómo presentan la información. Van a ver que son muy interesantes y muy valiosos. De ahí sale este resumen, que cuáles son las principales industrias que utilizan los sensores de presión: la automotriz, la de salud, las aplicaciones industriales, servicios, aviación, gas y petróleo, electrónica de consumo. ¿En qué los usan? En la industria automotriz, sensores de a bordo, dispositivos biomédicos, todos los sistemas de ventilación que a nivel mundial se conocen como HVAC, calefacción, ventilación y acondicionamiento de aire, control de procesos. Y como para cerrar, porque son todos biomédicos, este año no hay electrónicos, una de las principales aplicaciones es la medición de presión arterial. Van a ver que hay diferentes formas de hacer esta medición, forma invasiva y no invasiva, y de hecho uno de los prácticos o de los temas propuestos como proyecto de investigación es justamente diferentes
formas de medir presión arterial basadas en las diferentes tecnologías de sensores que vimos. Respecto a los fabricantes principales, tenemos por un lado sensores propiamente dichos, Avnet, Merit, Servoplo y Amphenol. Y estos que están en pantallas son principalmente para aplicaciones industriales o automotrices. ¿Sí? Van a ver que hay algunos que se repiten, Analog Device, Omron, TE, estos son fabricantes de sensores para múltiples variables. NXP, que es la antigua Freescale de Motorola, este es una empresa muy interesante para seguir, todos los sensores que hace están muy buenos. Bosch, que está mucho más centrado específicamente en la industria automotriz. TE también es una empresa muy interesante de seguir porque tiene sensores para casi todas las variables que vamos a analizar. Para aplicaciones específicamente industriales, los grandes de siempre, Emerson, Siemens, Endress+Hauser, Rockwell, esos son los que se reparten casi todo el mercado mundial de los sensores, no solo de presión. Algunos más chicos como Festo, Vega, Vica o IFM. Hay fabricantes argentinos, Weiss, Ingeniero Capino y Bruno Schilix, fabrican instrumentos de muchísima calidad, de hecho hasta fabrican instrumentos patrones. Si quieren buscar información sobre los componentes de los bancos de calibración para presión, ya sea el manómetro patrón o la balanza de peso muerto, estos cuatro, Ametec, Fluke, GMS y Ashcroft, tienen muy interesantes manómetros patrones. Como siempre, para aplicaciones industriales, los software de selección de los cuatro grandes fabricantes, Endress, Siemens, Yokogawa y Emerson. Y para darle un cierre al material bibliográfico asociado a esta unidad, el handbook de Norton, el capítulo 15, y el material de Omega, que como siempre es una fuente muy interesante de consulta, son los recomendados. Bien, eso era lo que teníamos para hoy respecto a la variable presión. Espero que haya sido útil y divertido. Ahora lo divertido va a ser que sigan leyendo todo el material que les recomendamos. Es una variable muy interesante y en aplicaciones biomédicas se la van a encontrar bastante seguidito. Así que es muy útil que tengan bien presente cuáles son las diferentes tecnologías y el principio de funcionamiento de esa tecnología para que puedan tomar buenas decisiones a la hora de seleccionar un sensor. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro o que no hayamos desarrollado? Si no hay dudas, eso es todo lo que teníamos pensado para la clase de hoy. Quedamos a disposición para cualquier consulta que tengan y si no, nos vemos en la próxima clase teórica conmigo el próximo martes y este viernes, por ser feriado, no vamos a tener la clase de práctico con Gastón, pero pueden seguir trabajando y desarrollando sus prácticos. Bueno, profe, hasta luego. Ha sido un gusto. Saludos a todos, muy buen fin de semana y quedamos en contacto para cualquier cosa que necesiten. Igualmente.